Vamos a mirar rápido todo. A ver. Otra vez esta porquería. Ahí está. Bien, empezamos con... Definimos primero qué era la base canónica y cómo se componía en R2 y en R3. ¿Sí? Y entonces aprendimos a expresar un vector como combinación lineal de los vectores de la base, y esa expresión como combinación lineal de los vectores de la base se llama expresión analítica del vector. Cualquier vector va a quedar determinado por los dos coeficientes que multiplican a los versores de la base. Aquí se llaman x1 y 1, se pueden llamar AB, se pueden llamar lambda 1, lambda 2, pero son las coordenadas del punto, y cuando estamos en la base canónica se las llama componentes del vector. También se puede, indistintamente le llaman coordenadas, pero lo preciso es decirle componentes cuando estamos en una base canónica, que es lo que manejamos nosotros. ¿Cómo calcular el módulo? Geométricamente lo calculamos acá. Definimos que los ángulos directores son los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes, y que como son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro y viceversa. El coseno de alfa igual al seno de beta, el coseno de beta igual al seno de alfa. Y entonces, mirando el gráfico, vemos cómo se definen los cosenos directores como cada componente dividido la hipotenusa. O sea, si estoy calculando el ángulo alfa con respecto al eje X, voy a dividir la componente X dividido el módulo de A y me da el valor del coseno de ese ángulo director. De ahí puedo despejar X1 en este caso va a ser igual al módulo de A por el coseno de alfa. Esto no se pierde generalidad si saco para más coordenadas, más dimensiones en realidad, no coordenadas. Bien. Con esta propiedad gráfica y usando el teorema de Pitágoras, y esta es una demostración, puede haber otras, probamos que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a 1. Luego lo dibujamos en R3, probamos en R3, analizamos en R3. Sobre la expresión analítica del vector en R3 va a ser x1 por y más y1 por j, debería decir acá, más z1 por k. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector A? Este es el vector A. Primero nos ayudamos con el triángulo sobre el plano XY, formado por X1 e Y1, aquí un ángulo recto, y esta línea hipotenusa de ese triángulo llamamos A'. Calculando este módulo de A', que es igual a X1 cuadrado más Y1 al cuadrado, sobre ese plano formado por A' y el vector A, bajando una perpendicular se forma otro triángulo cuya base es A', cuya altura es Z1 y cuya hipotenusa es A. De ahí es que el módulo de A al cuadrado por Pitágoras va a ser X1 cuadrado más Y1 cuadrado más Z1 cuadrado. Linda demostración fácil. Lo mismo los cosenos directores, y se prueba de la misma manera que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de este vector y de cualquier vector en R3 es igual a 1. Y si fuera en Rn, suponiendo que la base canónica es E1, E2, En, ya no IJK, etc., la expresión analítica del vector va a ser x1 por el primer vector de la base, más x2 por el segundo vector de la base, etc. Y entonces el módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector A. Un versor, definimos un versor como un vector de módulo 1. No solamente los versores son los de la base, porque los vectores de la base tienen módulo 1, entonces son versores. Pero para cada dirección del espacio o del plano podemos hallar un versor.
cómo se halla el versor perteneciente a una dirección determinada, o sea, en la dirección de un determinado vector A, se divide el vector, las componentes del vector por el módulo. Y vemos que entonces las componentes del versor en una determinada dirección, lo demostramos acá, son sus cosenos directores. O sea, si a mí me dan un vector y me dicen es versor, ya sé que las componentes coinciden con los cosenos directores. Si tengo dos puntos y quiero hallar el vector formado por esos dos puntos, en este caso AB, que nosotros después lo ponemos aplicado aquí, lo deslizamos, las componentes de AB van a ser x2 menos x1 y 2 menos y1, o sea, la resta de las coordenadas de los dos puntos, del segundo menos el primero, para x y para y. Así podemos calcular la distancia entre dos puntos como el módulo de ese vector AB. El punto medio de un segmento, hicimos una pequeña demostración ahí, una deducción en realidad, y vemos que el punto medio de un segmento AB, conociendo las coordenadas de los dos puntos, las coordenadas de M del punto medio del segmento van a estar dadas por la semisuma de las coordenadas homólogas de los puntos. O sea, la suma de x1 y x2 dividido 2, la suma de y1 y 2 dividido 2. Lo mismo se puede hacer en R3 y en cualquier dimensión en realidad. Cuando dos vectores son paralelos, uno es combinación lineal del otro, es decir, que se puede obtener como el otro multiplicado por un número, porque si es combinación lineal de uno solo, lo único que podemos hacer es multiplicar por un número. O sea que si dos vectores son paralelos, uno es el doble del otro, o el triple, o el cuádruplo, etc. De ahí, planteando esta propiedad y dejando lambda en los dos, llegamos a que cuando dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales, sus componentes homólogas son proporcionales. Es decir, si yo divido las componentes X de un vector y las componentes Y del otro y me dan iguales los resultados, eso quiere decir que los cuatro elementos son proporcionales, entonces esos vectores son paralelos. En R3 lo mismo, hago los cocientes de las componentes homólogas en el mismo orden siempre, si me dan iguales los vectores son paralelos. Conclusión, si dos vectores son paralelos, sus componentes homólogas son proporcionales. Ahí habíamos hecho el ejemplo y estudiamos el producto escalar. Tres productos entre vectores vamos a estudiar. El primero que estudiamos, que hoy terminamos los otros dos, es el producto escalar. Se llama escalar porque el resultado es un número, un escalar. Que cómo se halla multiplicando los módulos por el coseno del ángulo comprendido. De la fórmula de la trigonometría, analizando el triángulo, la circunferencia trigonométrica, vemos que el coseno de un ángulo alfa es igual al coseno de su ángulo opuesto, o sea, del ángulo medido en el otro sentido con la misma amplitud. Como son iguales, va a dar lo mismo multiplicar A por B que B por A, y ya ahí entonces sacamos una primera propiedad del producto escalar, que es conmutativo. ¿Cómo se interpreta geométricamente? Todo esto estoy repasando, por eso voy tan rápido, ¿eh? Para los que no tuvieron la clase pasada el lunes. Si yo tengo el vector A y el vector B que forman un ángulo alfa, proyecto el B sobre A y este segmento que está aquí abajo es la proyección de B sobre A, como la sombra. Si yo miro el ángulo alfa ubicado dentro de este triángulo rectángulo formado por la proyección, por el vector B y por la perpendicular que baja, es un triángulo rectángulo, acá hay un ángulo recto, el coseno de alfa va a ser igual a la proyección, que es un segmento, dividido el módulo del vector B. Entonces, si voy a la definición de producto escalar, que es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, reemplazando coseno de alfa por lo que obtuve, me da esto. Puedo simplificar B con B y me queda que el producto escalar de A por B
es igual al módulo de A por la proyección de B sobre A. Esto, por ejemplo, lo vamos a usar después en derivadas direccionales de curvas en el espacio. Sí, en el espacio dije bien. Y en particular vamos a multiplicar por un vector de módulo 1. Entonces, el producto escalar, por ejemplo, si esta es la dirección y quiero saber la componente sobre una dirección de esta derivada, va a ser la componente, la proyección de B sobre A, que es igual, que analíticamente se va a calcular como el producto escalar de A por B. Lo mismo inversa. Conclusión final, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos, cualquiera, por la proyección del otro sobre la dirección del primero. Propiedades, ya dijimos, conmutativa. Asociativa por un escalar quiere decir que puedo multiplicar. Si tengo un producto escalar por otro escalar cualquiera, puedo multiplicar primero los vectores y luego por el escalar, o primero el escalar por el primer vector y luego por el segundo, o primero el escalar por el segundo vector y luego por el primero. Y es distributiva respecto de la suma de vectores. Para hallar cómo se calcula el producto escalar en función de sus componentes, se hace la tabla del triedro con el análisis anterior, que me salté de rápido. ¿Cuánto va a valer el producto escalar del versor I por sí mismo? Módulo de I por módulo de I por coseno de 0, porque si es el mismo vector, el ángulo que forman es 0, son coincidentes. Módulo de I, como es un versor, vale 1, y coseno de 0 también vale 1, entonces, producto escalar de un vector, de un versor de la base por sí mismo, 1. Si fueran distintos, I con J, I con K, etcétera, como el ángulo que forman es 90, y el coseno de 90, o sea, de pi sobre 2 es 0, el producto escalar de los dos versores que sean perpendiculares me va a dar 0. Entonces va a resultar esta tabla, que se va a leer así. Acá pongo todos los versores y hago I con I, para el producto escalar esto, da 1. I con J o I con K da 0. J con I da 0, J con J da 1, etc. Solo van a dar 1 los productos escalares de los vectores consigo mismos. Y el resto de los casos, como son todos perpendiculares, va a dar 0. Bien. Mate porque ya me duele la garganta. Entonces, si yo ahora quiero calcular cómo se halla el producto escalar en función de sus coordenadas, pongo ambos vectores expresados por sus componentes en realidad, y hago A por B como el producto de esta suma por esta suma. Entonces aplico todas las propiedades distributivas y me quedan 9 términos. 9 términos acá. Indicando aquí bien, cuando tengo este por este, va a ser x1 por x2 por i por i. Aquí le pongo producto escalar, cuando llego al momento de los vectores. Estos son productos de dos números. Y reemplazo luego i por i, j por j y k por 1, y todos los demás por 0. Se van a anular los términos que tienen el 0, y me va a quedar que el producto escalar de A por B en función de sus componentes es x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Ahí hicimos el ejemplo y después vimos que también podemos calcular el módulo usando producto escalar. Y comprobamos que nos da igual. Y lo más importante del producto escalar es que nos permite hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo? Por definición, el producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Y también es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. Entonces, despejando de aquí coseno de alfa de esta última igualdad, ¿qué me va a quedar? Que el coseno de alfa va a ser igual a A por B en función de sus componentes, dividido el producto de los módulos. Y esto ya lo analizamos recién, si son perpendiculares, el producto vectorial va a ser 0. Creo que hicimos un ejemplo el otro día de cálculo de ángulo. Así que, bueno, ya van a venir, ahora en la hora de clase ya van a practicar.
Vamos con los otros dos productos que nos quedan. Uy, 15 minutos hablé de repaso. Producto vectorial. Y acá está la definición. Quiere decir que es así. Cuando algo es por definición es porque es así. ¿Sí? El producto vectorial de dos vectores, notado o denotado o simbolizado con este triangulito para abajo como la I de la conjunción, es el vector C con las siguientes características. Acá tengo A y B en un plano, y el resultado de A por B en forma vectorial, el producto vectorial de A por B, es otro vector C que tiene dirección normal, o sea, perpendicular al plano formado por A y B. Si A y B están sobre la mesa, sobre el plano formado por la mesa, C va a estar perpendicular, como un eje hacia arriba. El módulo de C, o sea, el módulo del producto vectorial, o sea, porque recuerden que el vector C, si es un vector, tiene dirección, módulo y sentido. La dirección normal al plano formado por A y B. El módulo igual al producto de los módulos de A y B por el seno del ángulo que forman A y B. Y el sentido de C, porque si es perpendicular, puede ser perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo. Está dado por la regla del tirabuzón o de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Que con la mano derecha voy señalando con los dedos desde I hasta J y indicando para dónde queda el pulgar. Va a quedar el sentido del vector C, en este caso como el del eje Z. Si voy de X, y acá tengo un dibujito. Yo con el dedo índice voy desde el vector A al vector B. Con el dedo índice voy del vector A al vector B. Y van a ver que el pulgar me queda hacia arriba. Y entonces ese va a ser el sentido del vector C. Y en cambio, si voy con el dedo índice desde B hacia A, van a tener que poner la mano como hacia abajo, el vector va a quedar hacia abajo. ¿Está? Si voy desde A hacia B, imaginen el problema del tirabuzón porque también es así. Si ustedes giran un tirabuzón, ¿alguna vez vieron un tirabuzón común de esos de maderita solamente con la hélice en la punta? No los que tienen las alitas para hacerlo automáticamente, el que se gira. Si ustedes ponen un tirabuzón y lo giran como yendo de A hacia B, o sea, de derecha a izquierda, ¿para dónde va a girar el tirabuzón? Si voy Para del arriba. sentido contrario a las agujas del reloj, imagínense que va de Es A hacia B, girando de derecha a izquierda, va a salir, ¿sí? Y si lo pongo desde B hacia A, o sea, de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj, se va a hundir. ¿Está? Piensen en el tirabuzón. Hasta que nos podamos ver y les pueda mostrar bien lo de la mano, porque igual no se entiende en la cámara. Pero ¿se entiende así o no? Para saber el sentido de C. Si voy desde A hacia B, como si hiciera con el tirabuzón, se iría hacia arriba. Y si voy desde B hacia A, girando, se va a ir hacia abajo. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera I por J, yendo de I hacia J, la mano derecha, a ver si se me ve la mano o no. No, no veo, no me veo. A ver, no se ve mi mano. A ver, ¿cómo se puede ver? Ahí, no. Ven que no se ve. Si voy de izquierda a derecha con el dedo índice, voy haciendo así y sube. Y en cambio, si voy de derecha a izquierda, voy haciendo así y baja. Inténtenlo, y si no, piensen en el tirabuzón, que es más fácil. ¿A dónde me fui? Ah, ahí. Muy bien. Entonces, producto vectorial, resultado, un vector perpendicular al plano que forman los vectores que se multiplican, cuyo módulo es el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, y el sentido sale de la regla del tirabuzón o regla de la mano derecha. Siempre en el orden en que está el producto.
ya estamos viendo que A por B no va a ser lo mismo que B por A, porque uno me va a dar hacia arriba y el otro me va a dar hacia abajo. Entonces, ¿qué interpretación geométrica debería haber dicho acá del producto vectorial? Estoy acá primero, ya entendieron lo de que el producto vectorial me da un vector que tiene esta dirección, este módulo y este sentido. A ver, cuando ustedes le piden definición de producto vectorial, hasta aquí no termina la definición, ¿está claro? Es un vector con las siguientes características: tal dirección, tal módulo y tal sentido. Ahí termina la definición. Esto que vemos acá es la interpretación geométrica, me faltó el título. Suponiendo que C sea igual al producto vectorial de A por B. Este es el vector C, producto vectorial de A por B. Acá están el vector A y el vector B que forman sobre el plano, supongamos, de la mesa, un ángulo alfa. El módulo del producto de C, o sea, del producto vectorial, es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. A su vez, geométricamente, si yo trazara en el plano estos vectores y bajara una perpendicular, como hice hoy en el producto escalar, de B sobre A, esto de aquí, este cateto adyacente de alfa, era la proyección, pero ahora me interesa este otro, que lo vamos a llamar altura. ¿Por qué altura? Aunque usemos la H, eso quedó de los yankees, ¿no? Viene de Haig. Altura, porque si yo armo con estos dos vectores un paralelogramo, esa bajada desde B perpendicularmente hasta el vector A es la altura del paralelogramo. Entonces, el seno de alfa, por otro lado, es igual al cateto opuesto a alfa en este triangulito, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector B. Vamos de vuelta. Yo armo un paralelogramo con los vectores A y B, trazando paralelas a los lados. Desde B bajo hacia A una perpendicular. La medida de esa perpendicular la voy a llamar H, altura, porque es la altura del paralelogramo que se forma con A y B. El módulo de C es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de alfa. Pero a su vez ese seno de alfa, mirando en este triangulito, es igual al cateto opuesto H sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector B. Con lo cual podemos despejar esta H pasando B al otro lado multiplicando, y me queda que H es igual al módulo de B por el seno de alfa. Entonces, volviendo acá arriba, voy a reemplazar y me va a quedar que el módulo del vector C va a ser igual al módulo de A por B por seno de alfa, que era igual a H. El módulo de A es esta medida, la base del paralelogramo. Y H es la altura del paralelogramo, que según la geometría, base por altura, que me da igual al área del paralelogramo. Conclusión: el módulo del producto vectorial de dos vectores coincide numéricamente, porque el módulo es un número, coincide numéricamente con el área del paralelogramo formado por los dos vectores que se multiplican. Yo hago el producto vectorial de A por B, que ya van a ver cómo se hace analíticamente, y me da un vector. Me va a dar un vector con sus componentes. Hallo el módulo de ese vector y el resultado del módulo es igual al área del paralelogramo formado por A y B. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué propiedades tiene el producto vectorial? Ya vimos que no es conmutativo, porque si hago A por B me da para arriba, y si hago B por A me da para abajo. O sea, no me dan iguales. Cuando un producto o una operación es conmutativa, al cambiar de orden da lo mismo. Entonces yo ahí voy a decir, si no se cumple, voy a decir que es no conmutativa. Pero en particular, si al dar distintos dan números o vectores opuestos,
la propiedad va a tener el nombre propio de anticonmutativa. Cuando no es conmutativa, pero en forma particular da el opuesto, ya sea de un número o de un vector, se llama anticonmutativa. O sea, ustedes tienen que decir todo. Es no conmutativa porque da distinto, pero en particular, como cambiando el orden me da opuesto, me da el resultado o vector opuesto, la propiedad se llama anticonmutativa. Repito, es no conmutativa porque no cumple la conmutativa, pero en particular se llama anticonmutativa la propiedad que cumplen, porque son distintas los resultados cuando cambio el orden de los vectores, pero no son distintas cualquier cosa, sino que me dan vectores opuestos. ¿Estamos hasta ahí? No hay nadie, estoy hablando sola. Sí, o sea, en ese caso cuando... No. ¿Sí? A hacia B es que queda C hacia arriba. Ujú. Si yo voy de A hacia B, girando con el tirabuzón, digamos, voy así con la manito. Y que el pulgar va a quedar hacia arriba, por eso digo que es esto. Y cuando hago B por A, voy en este sentido, con el tirabuzón. Giren el tirabuzón en el sentido de las agujas del reloj. ¿Hacia dónde va a deslizarse? Hacia abajo. ¿Está? Por Como un eso voy a sacacorcho, decir... bro. ¿Eh? Como un sacacorcho. Perdón, ¿no sabían que el tirabuzón era sacacorcho? Yo no Eso, entendí, porque profe. tirabuzón no sé bien qué era, no me acuerdo. ¿No saben lo que es el tirabuzón? Es el sacacorcho. Ay, A no ver, sé, profe. la que Pero yo dice conozco el tirabuzón ¿qué es de el aquí. sacacorcho? No sé, se llamaba tirabuzón, por eso. ¿Eh? Tirabuzón me suenan los fideos, nomás no. Ay, Dios mío. Bueno, el tirabuzón es el nombre clásico del sacacorchos. Pero alguna vez tienen que haber escuchado, muchachos. Ah, Sí, por eso ¿Saben lo que es un tirabuzón. sacacorcho? sí, ¿Saben lo que es un pero El no sacacorcho, tirabuzón no? tiene ese sabía ni de nombre qué porque el habla así. tirabuzón es lo mismo, tiene la Sí, porque misma forma. sí, ¿saben? Es un cosito El así, fideo tiene la una misma manijita forma. de madera que tiene una hélice acá, ¿sí? Que termina en que Sí, se profe, pero mete Hasta que cuando nosotros empezó nos a hablar formamos. de la sacacorcho, botella no sé, de tirabuzón se me vino los fideos. para sacar el corcho. ¿Ahora se ubican? Soy más buena dibujando que escribiendo. Tirabuzón Bueno, le llamaban por la este forma, profe, ¿no? sacacorcho, si este sacacorchos, o sea, Profe, eh, que sacacorcho le llamaban por la forma, ¿o no? no, sacacorcho por la función, porque saca los corchos. Tirabuzones por la forma. No, pero Porque claro, tirabuzón es por una eso tirabuzón, como se decía antiguamente. porque tirabuzón se usa como símbolo de hélice o helicoide, que es esta figura que forma. ¿Sí? Eso es una hélice o helicoide. Matemáticamente también se define. Acá en particular en el tirabuzón termina en punta para clavar el cosito, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que esta hélice o helicoide, si yo la giro desde A hacia B, este sacacorcho, lo giro así, en el sentido de las agujas del reloj, ¿para dónde se desliza? Piensen al revés, cuando yo quiero meter el sacacorcho en el corcho para después tirarlo para arriba, ¿giro así? ¿Sí o no? Sí, sí, Bueno, y ahí queda hacia entonces abajo. cuando yo giro el sacacorcho como desde B hacia A, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo. Y cuando giro al revés, si lo quisiera sacar porque lo puse mal, como si fuera de A hacia B, ¿hacia dónde se desliza el sacacorcho? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Está? De ahí la regla del tirabuzón o de la mano derecha para sacar. Ahora pongan su mano como no me están viendo, pero pongan su mano enfrente de la pantalla como frente al vector A. Paradita así con el dedo hacia arriba, como si fuera una tablita. Y con el índice vayan desde el vector A hacia el vector B, girando. Del vector A al vector B girando. Como estaba en esta figurita. Del vector A, pongan así, y
dirijan el dedo índice de A hacia B. ¿Hacia dónde queda el pulgar? Hacia arriba. Hacia arriba. De ahí estamos diciendo que si tengo de A hacia B, la dirección del vector C es hacia arriba. Y si hicieran al revés, tienen que girar la muñeca. Siempre la mano derecha, no cambien de mano. Bajan la muñeca y de vuelta con el pulgar, con el índice señalan desde B hacia A, van a ver que el dedo pulgar queda hacia abajo. Alguna vez lo vamos a mirar, pero ahora no se preocupen. Ahora con que entiendan la regla del tirabuzón, o de que entre paréntesis sacacorcho no es un sacacorcho, el tirabuzón es la hélice, digamos, se puede visualizar en el sacacorcho. Entonces, si voy desde A hacia B, el tirabuzón sube, por eso el sentido de A, producto vectorial B, va a ser hacia arriba. Y si giro en el sentido de B hacia A, el tirabuzón se va a hundir, va a ir hacia abajo. Por eso el sentido de C hacia abajo. ¿Ahora sí me captaron? Sí, ahora sí, profe. Bien, y otra cosa entonces, no me dan iguales. A, producto vectorial B, no me da lo mismo que B, producto vectorial A. Por eso es no conmutativa. Pero como en particular me da, esto voy a ponerlo en paréntesis, me da de signos opuestos cuando cambio, se llama anticonmutativa. ¿Está? Cuando el producto, la operación entre dos elementos, cualquier operación, al cambiarlos de orden me dan resultados opuestos, sean números, sean vectores, la propiedad que cumplen es la anticonmutativa, que viene de la relación también que se llama antisimétrica. Bueno, sigo acá nomás, porque ya veo que necesito escribir. No, voy a escribir con verde. Propiedad distributiva con respecto a la suma, lo mismo que el producto escalar. Los dos cumplen la propiedad distributiva, es decir que si tengo un vector, producto escalar, la suma de otros dos, me va a dar lo mismo que si yo hago el de afuera por el primero y le sumo el de afuera por el segundo. O sea, si distribuyo. Y muy importante, no es asociativo. O sea, si tengo producto vectorial de 3 vectores, tengo que saber en qué orden lo quiero hacer porque no da lo mismo cambiar la agrupación de los dos. O sea, no da lo mismo hacer primero B producto vectorial C y luego este resultado que multiplicar los dos primeros y luego multiplicar por el tercero. No da lo mismo. 3 propiedades importantes. Ahora sí vamos a lo más interesante de la unidad esta. Y quiero que presten atención. No de la unidad, pero del tema este sí. ¿Cómo vamos a hallar la expresión en coordenadas? O también se le llama cálculo en función de sus componentes. Lo mismo que le llamamos al producto escalar. ¿Está? Cálculo en función de sus componentes. ¿Cómo voy a calcular? Porque hasta ahora para poder calcular el producto vectorial voy a necesitar el módulo de los vectores y el ángulo que forman. Pero si no tengo el ángulo que forman, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer la deducción de esto. Entonces primero para construir esa tabla que hicimos en el producto escalar vamos a analizar en el producto vectorial cuánto me dan el producto vectorial de los vectores de la base. Primero, si hago el producto vectorial de I por I. Recuerden que ahora como el resultado es un vector, tengo que analizar cuánto da el módulo y cuánto da, qué dirección tiene y qué sentido tiene. Entonces, si hago I por I, el módulo de I por I, o sea de I por sí mismo, del versor I por sí mismo, va a ser igual al módulo de I por el módulo de I por el seno del ángulo que forman. Como se trata del mismo vector, están superpuestos, forman 0 grados, y como el seno de 0 es 0, todo el producto de esto da 0.
Entonces, ya puedo hacer la generalización, que tanto el producto vectorial de I por I, como el de J por J, como el de K por K, me van a dar igual al vector nulo. Y noten la diferencia. Como el módulo, que es un número, me dio 0, entonces el producto vectorial da el vector nulo, porque el producto vectorial da un vector, que como tiene módulo 0, se trata del vector nulo. Esto que ustedes ven así son flechitas, ¿sí? Como el libro es viejito, no reescribí esta parte. Bien, entonces ya sabemos que I por I, J por J y K por K me dan el vector nulo. Ya tengo una parte de la tabla que voy a poner así, ¿ven? I por I, J por J y K por K me dan vector nulo. ¿Qué me va a dar, por ejemplo, el vector I producto vectorial, el vector J? Vector I, que está acá, producto vectorial, ay, qué feo. Versor I, producto vectorial versor J. Ay, no me sale, che. Me queda la mano apoyada en el borde de la tableta y me sale feo. Voy a ir más arriba. Acá. Esto es I. Esto es J. ¿Qué ángulo forman acá I y J? 90 grados. Si yo tengo que ver el módulo del producto vectorial de I por J, por definición va a ser igual al módulo de I por el módulo de J por el seno del ángulo comprendido, que como es 90 grados, es el seno de pi sobre 2. O sea, el producto vectorial de I por J me da otro vector, cuyo módulo es el producto de los módulos de IJ por el seno del ángulo comprendido. Estos ambos valen 1 porque son versores. Y el seno de pi sobre 2, o sea de 90, también vale 1. Quiere decir que el módulo del producto vectorial entre I y J me da 1. ¿Qué dirección tiene? Perpendicular al plano formado por I y J. Perpendicular al plano XY. O sea, va a estar en la dirección del eje Z. ¿Qué sentido va a tener? Si con el tirabuzón voy desde I hasta J, girando así, como desde B hacia A ver, como de, no, bueno, piénsenlo como desde I hasta J. En el sentido contrario a las agujas del reloj, desde I hasta J, ¿hacia dónde va a girar? ¿Hacia dónde se va a deslizar? Fíjense. Arriba. Hacia arriba. Quiere decir que si yo hago producto vectorial de I por J, me va a dar un vector que esté en la dirección del eje Z, que tenga módulo 1 y que tenga sentido hacia arriba. Me va a dar este vector de acá, con módulo 1. ¿Qué nombre propio tiene este vector de acá? Con módulo 1. Es el versor K, chicos. ¿Sí o no? Sí. El versor K está ubicado sobre el eje Z, hacia arriba y tiene módulo 1. Así que si el resultado de I producto vectorial J me da un vector de módulo 1 ubicado sobre el eje Z hacia arriba, se trata del vector K. Entonces, I producto vectorial J me va a dar igual a K. Por la propiedad que vi antes, si cambio el sentido, J por I me va a dar lo opuesto acá, que es ¿quién? Menos K, o sea, K hacia abajo. ¿Estamos hasta ahí? Si I por J me da K, repito para los que no están muy concentrados, yo estoy tratando de deducir cuánto vale el producto vectorial de I por J. Entonces, saqué primero el módulo, me dio que es 1. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Segundo,
Sí, La, profe. bueno, la dirección del producto vectorial de I por J es perpendicular al plano que forman I y J. ¿Qué plano forman I y J? El plano XY. ¿Qué dirección es perpendicular a ese plano? El eje Z. O sea que hasta ahora, producto vectorial de I por J me da un vector de módulo 1 que está sobre el eje Z, y cuyo sentido es hacia arriba porque lo saco con la regla del tirabuzón. Si giro desde I hasta J, sube. Conclusión, vector perpendicular al plano XY, o sea, sobre el eje Z, de módulo 1, con sentido hacia arriba, se trata del vector K. Ahora, si yo hiciera lo mismo con J y K, también me daría el mismo módulo, 1. Y si, fíjense, si yo hiciera con la regla de la mano derecha o del tirabuzón de J hasta K, me daría el versor I de resultado. Y si hiciera K por I, girar hasta acá, me daría el vector, el versor J. O sea, tengo que hacer el mismo análisis para J por K. Ubíquense en este plano. Acá lo Profe. generalizamos. Sí, te escucho. Entonces, si es sentido horario, es como positivo y antihorario negativo. Sentido horario Sí, negativo. o sea, perdón, Eh, antihorario positivo y horario Antihorario negativo. positivo y horario negativo. Sí. Más difícil todavía. ¿Está? Porque si va como la aguja del reloj de J Como a las K, agujas del reloj te va a dar eh, positivo. negativo como la aguja del reloj. Positivo. Como las agujas del reloj te da positivo. Porque mire, profe, de I a J es Ajá. antihorario y es ¿No? positivo K. Ay, sí, tenés razón, tenés razón. Antihorario positivo, horario negativo. Y de Así J como a está, de K I a J. es positivo. Es positivo, Y de de J a K. J acá también va a ser positivo. ¿Y cuál va a ser la dirección? De J acá es antihorario, me va a dar positivo. Módulo 1 siempre. Dirección perpendicular al plano IZ. ¿Y perpendicular al plano IZ quién es? El eje X. Entonces el resultado de J, producto vectorial K, va a ser un vector. Módulo 1 ubicado sobre el eje X, dirección positiva del eje X, porque puede estar para el otro lado. ¿De quién se trata? Del vector Y. Y por la propiedad anticonmutativa, K, producto vectorial J, o sea, cambiando de orden, me va a dar el vector opuesto. Del mismo modo, producto vectorial de K por I. De K por I, voy en este sentido. Si lo miraran, giraran un poco la cabeza, me va a dar un vector perpendicular a ese plano, o sea, ubicado sobre el eje Y. De módulo 1 y con este sentido. O sea, K por I me va a dar igual a J. Y por la propiedad anticonmutativa, cambiando el orden, me va a dar el vector opuesto. Bien, esto lo tienen que dibujar y practicar con la manito o con el tirabuzón. ¿Qué tal va a resultar esta tabla? Cada vector por sí mismo, vectorialmente, ya estoy en multiplicación vectorial, producto vectorial. Cada vector por sí mismo me va a dar vector nulo. Y por J, J por K, y por J me va a dar K. J por I me va a dar menos K. K por I me da J. Entonces I por K me da menos J. ¿Y qué me faltaba? Ya está. Ah, no, J por K. J por K me daba I, y entonces K por J me da menos I. O sea, yo puse solamente los resultados que saqué recién en esta tabla. Fíjense que queda como una matriz que tiene ceros en la diagonal y es simétrica. Si quisieran relacionar con lo otro, pero no hace falta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? De vuelta tenemos los vectores por sus expresiones analíticas o en función de coordenadas. Hago el producto vectorial B. En este, el producto de A por el producto vectorial B. En esta primera parte
Y fíjense, no sé, en el apunte que tienen en la plataforma sí está corregido porque es de este que hice yo. Pero a lo mejor no está tan destacado si tienen un apunte viejo. Hago primer término por primer término. Pero cuando escribo I por I, marco bien que es el producto vectorial. Luego hago primero por segundo. X1 por I2 por I por J. Luego primero por tercero. X1 por Z2 por I por K. Y ese por tiene que ser el de producto vectorial. Antes lo hicimos con el producto escalar. Muy bien. Así hago segundo por primero, segundo por segundo, segundo por tercero, etcétera, 9 términos. Y luego voy reemplazando. ¿Cuánto vale I por I? ¿Cuánto vale I por J? ¿Cuánto vale I por K? Y de ahí sale esto. I por I, vector nulo. I por J, miro acá, me da, perdón, acá. I por J me da K. I por K me da menos J. J por I me da menos K. J por J da el vector nulo. J por K me da I. A ver, J por K, el de I1 por Z2 me da I. ¿Qué faltó acá? K por I me da J. K por J me da menos I. Y K por K me da vector nulo. O sea, solamente reemplazo en cada uno de estos productos vectoriales los resultados que puse acá en la tabla, que son los que había calculado antes. Nada de memoria, ¿está claro? Ustedes para estudiar piensan esto como lo pensé yo, como estuve haciendo. El módulo vale tanto, la dirección tanto, el sentido tanto. Y por la propiedad anticonmutativa sucede esto. Y luego lo vuelcan en la tabla y luego reemplazan acá. Aplican la distributiva y reemplazan. Ahora bien, todos estos productos que tengo aquí, 9 términos, estos que están aquí, se van a ir. Porque son el vector nulo. Esto que yo tengo acá es un vector. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Números por versor, más número por versor, más número por versor, que son los versores de la base, I, J y K. Esto es la expresión analítica de un vector. Vamos a ver cómo lo podemos hallar más fácilmente. Saco factor común I entre, a ver dónde tiene I, acá y acá, saco factor común I. Va a multiplicar a I1 por Z2 menos Z1 por I2. Este menos lo pongo aquí en el coeficiente. Este menos que está en la I lo pongo en el coeficiente. ¿Se entiende? Saco factor común I entre estos dos términos. Queda I1 por Z2 menos Z1 por I2. Saco factor común J entre este y este. Pongo el positivo primero. X2 por Z1, lo acomodo a propósito así para que después vean por qué. Menos X1 por Z2. Recuerden que estos son números, se puede cambiar el orden. Luego saco factor común K entre este y este. Que va a multiplicar a I1, X1 por I2. Y acá este menos se lo coloco acá. Menos X2 por I1. La cuestión es que me queda esto, sacando factor común I, J y K. Y con lo que nosotros ya sabemos de determinantes, sabemos que esto puede ser el resultado de un determinante formado por estos 4 elementos. Fíjense, si yo escribiera en un determinante I1 por I2, perdón, I1, I2, Z1, Z2, ¿cómo se calcularía este determinante? Producto de esta diagonal menos producto de esta otra. Me daría esto. En conclusión, esto que me quedó en el paréntesis de I es igual al resultado de este determinante. Esto que me quedó aquí en el paréntesis de J, fíjense una cosa.
así como está, sería el resultado. Ay. Sería el resultado de este. Así como está, sería el resultado de este determinante. X2 por Z1 menos X1 por Z2. Si yo ahora, en lugar de escribirlo así, lo escribo al revés, ¿qué le pasa al determinante? O sea, en esta deducción hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Quieren repasar hasta ahora qué estuvimos haciendo o no? Ahí hay que tener en cuenta que si cambias el orden de las filas, va a cambiar el signo determinante, ¿puede ser? Sí, totalmente. Exactamente. A lo que voy es que no quiero que pierdan el hilo de la demostración. Primero que hicimos, analizamos el resultado del producto vectorial de cada vector de la base por sí mismo. Y armamos la tabla de multiplicación vectorial en función de los versores de la base, ¿sí? Aplicamos la distributiva en el producto de los vectores por su expresión analítica y reemplazamos cada producto de versores que nos apareció ahí por el resultado que calculamos antes. Sacamos factor común I, J y K y nos quedaron estos paréntesis. Este primero y este último es fácil ver que se trata de que este resultado que tengo aquí es igual al resultado del calcular el determinante de estos 4 elementos. Este resultado que tengo aquí es igual al determinante al calcular el determinante de estos 4 valores, formado por estos 4 valores. Este otro está un poquito distinto. Si yo tuviera que ir directamente, diría que este cálculo es el resultado de resolver este determinante de arriba. ¿Sí o no? X2 por Z1 menos X1 por Z2. Y que es el opuesto, estos dos son opuestos, a que si yo cambio la fila, porque saben que si yo permuto dos filas de un determinante por el axioma 2 creo que era, el signo del determinante cambia. Por lo tanto, este resultado de aquí, que es igual al cálculo de este determinante, es igual al opuesto de calcular este determinante. Por eso aquí decimos que esto es igual a menos el determinante formado por x1, x2, z1, z2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen o no me siguen? Están muy dormidos. Sí, profe. Sí, Yo por lo profe. Bueno, ¿quién es la que dijo sí, profe, primero? Yo, No, el nombre, decime si no estoy viendo mi Camila. pantalla. Camila hasta ahora es la única que me siguió, que me contestó rápido. ¿Los demás están durmiendo? Bueno, Esto es súper. pero ahora fíjense en este otro desarrollo. ¿Ven? Y piénsenlo como el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Se podría asociar, se puede expresar como este otro determinante simbólico. ¿Por qué le digo que le resalto que es simbólico? ¿Por qué resalto que es simbólico y no es un determinante propiamente dicho? ¿Por qué será? No tiene coeficiente. ¿Por qué? No, porque el determinante, si recuerdan la definición, era una función que a una matriz le asignaba un número. Y el resultado de este determinante es un vector, por eso es simbólico nomás. ¿Está? Bueno, pero la cuestión es cómo paso de acá a acá. Esta suma de 3 determinantes, positivo, negativo, positivo, multiplicados por IJK, puede pensarse que es igual al desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Piénsenlo al revés. Hay profesores inclusive que lo muestran al revés, que parten de acá y demuestran esto. Pero esto es una deducción, no es una demostración.
Si ustedes tuvieran este determinante, ¿cómo desarrollarían por los elementos de la primera fila? ¿Sería igual a qué? A 1 por El elemento su complementario. adjunto o cofactor, que Adjunto. sería este determinante. ¿Ven o no? Menos J por el adjunto cofactor. Pues ya de menos estoy poniendo que es el adjunto. Menos el determinante formado por estos 4. Más K por el determinante formado por estos 4 elementos. De ahí sale que esto que obtuve aquí, a partir de esto, es igual al determinante simbólico formado por, en la primera fila, los versores de la base, en la segunda, las componentes del primer vector, y en la tercera, los componentes del segundo vector. Y así se va a calcular analíticamente, en función de sus componentes, el producto vectorial de A por B. ¿Sí? Como si en ella hubiera números, se dice, porque por eso es un determinante simbólico. Entonces, ejemplo, supongo que puse un ejemplo. Ah, no puse. Vamos a calcularlo nosotros. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan. Inventemos 2 vectores cualesquiera que quiero hacer el producto vectorial en función de sus componentes. A ver. ¿Lo escucho? Sea el vector A. ¿Lo escucho? Pues 2, 3, 1. O sea, analíticamente sería 2i más 3j más un k. Si lo tuvieran que representar en el espacio, ¿cómo sería? 2 para i, para x digamos, 3 para j. Este nomás voy a representar, ¿eh? Y de aquí tengo que subir una unidad, o sea, podrían graficarlo así si quisieran. Ahí estaría el extremo. No se vería bien porque... Ay, no. Por Es el el 2K para gráfico. que se vea mejor. Coincide con el eje Y, digamos. Y este sería la representación del vector A. ¿Está? Bueno, supongamos que entonces ahora tengo el producto vectorial. Voy a multiplicarlo por el vector B. O sea, uno que invente. Voy a ponerle 0 para X, menos 2 para Y, y menos 1 para J, para Z. O sea, está, del eje X no se mueve. Se desliza 2 a la izquierda porque Y vale menos 2, y baja 1, estaría por acá el vector B. O sea, B sería igual a 0i menos 2j menos k. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo Sí. hacemos el producto vectorial de los dos? A, producto vectorial B, armo un determinante simbólico, primera fila, los versores de la base, segunda, las componentes de A, tercera, las componentes de B. Pregunta, se preguntarán ustedes, ¿es necesario calcular este determinante desarrollando por los elementos de la primera fila? O sea, como está en la demostración, ¿o puedo usar cualquier método Se puede para hacer calcular? por Sarrus. Se puede hacer Bueno, por Sarrus, exactamente, a eso iba. Puedo hacer repitiendo los versores, primera y segunda fila, o como hago yo con el método de la estrella, pero se puede hacer por cualquier método. ¿Cuánto me da esto? Menos 3i. ¿Cuánto me da esto? Menos 4k. ¿Cuánto me da esto? 0j. Y ahora el otro lado restando. Menos 0k.
Esto restando menos 2i restando va a quedar más 2i. Esto restando me va a dar menos 2j restando más 2j. Juntando i con i me va a dar ¿cuánto? Menos i. Juntando j con j me va a dar 2j. Juntando k con k me va a dar menos 4k. Ese es el resultado del vector A producto vectorial B. No lo voy a representar porque no vale la pena, pero es, si yo sacara el módulo, ¿a qué me daría igual? Saco el módulo como cualquier módulo. La suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, o sea, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Tengo 16, 4, 20 y 1, 21. Raíz de 21 es el módulo de este vector. Que si yo hago de A hacia B, sentido de las agujas del reloj se va a ir hacia abajo. ¿Será que está bien más o menos o no? Vamos a mirar más o menos. Sí, gráficamente se puede observar. De A hacia B, dijimos que me va a dar hacia abajo. Perpendicular al plano que forman. No se va a apreciar eso, pero fíjense que tiene. Componente X menos 1, porque es menos 1 por Y, se va hacia atrás. Más 2 por J, se va para acá. Menos 4K, baja. Digamos que está así. Más o menos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Dijimos que va hacia abajo y está perpendicular al plano que forman A y B. No creo que hagan en la práctica esto porque no solíamos hacer el gráfico. Pero para que tengan idea de cómo lo hallé analíticamente, voy a ver si puedo agrandar el dibujo. El vector A, ¿cuánto era? 2i, o sea, 2 para x. Ahí se 3J. mira, 3j y un k. O sea, acá siempre tienen que poner los nombres de los ejes. Si acá está la unidad, esta es así de grande, vamos a levantarla un poquito. Y este es el vector A. Por la perspectiva se ve más cortita. B dijimos que tiene menos 2 para Y, 0 para X, y baja 1. O sea que acá está B, bien feo de verse. Por la forma que tienen A y B, al girar en el sentido de A hacia B, con la mano derecha van a mostrar desde A hacia B, se va hacia abajo el dedo pulgar. Si giran con el tirabuzón, de sentido de las agujas del reloj, se va a ir hacia abajo. Y entonces, veamos si el resultado analítico, menos 1, 2, menos 4, menos 1 para X, está acá, 2 para J, tengo que hacer 2 unidades desde ahí, y menos 4 para acá, baja como menos 4 para acá más o menos. Quiere decir, ay, no puedo. Quiere decir que el vector A producto vectorial B está... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa? Recorcholis. Que agarra sobre el borde que es curvo. De mi tableta, digo, ¿no? Ahí más o menos estaría el vector A producto vectorial B. Y no escribo más, porque salió horrible. Bien. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Pero estamos en la teoría, o sea... Profe, ¿Sí? Te escucho. Entonces, ¿cómo se calcula en función de sus componentes el producto vectorial? Con un determinante simbólico que tiene en la primera fila los versores de la base, en la segunda las componentes del primer vector y en la tercera las componentes del segundo vector. Fíjense ustedes ya que acá también se puede ver algo más. Si yo cambio el sentido, hago B por A, voy a poner primero las componentes de B y segundo las componentes de A.
¿Y qué va a pasar con el determinante? Me va a dar lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Por qué? Porque permuté Porque la no es fila. conmutativa. No es Al conmutativa, sino permutar, anticonmutativa. exactamente, al permutar la fila del determinante me cambia el signo. Queda el mismo valor absoluto, pero cambia el signo. Con lo cual comprobamos que es anticonmutativa, o sea, da el mismo resultado, pero con signo opuesto. Al cambiar el orden. Ya no de más. Paralelismo de vectores. El producto vectorial nos sirve para comprobar el paralelismo de dos vectores. ¿Por qué? Porque si son paralelos, el ángulo que forman es 0. ¿Sí? Y el seno de 0 me da 0, y entonces el producto vectorial me va a dar 0. ¿Sí? Esto aplicando la definición del módulo. Aplicando la definición del módulo puedo comprobar que el producto vectorial de dos vectores paralelos me va a dar 0. Pero desde el punto de vista de las componentes, si son paralelos, las componentes son proporcionales. Y si son proporcionales, quiere decir que una fila va a ser linealmente dependiente de la otra. Por ejemplo, voy a tener acá I, J, K, y acá X1, Y1, Z1, y si B es el doble, por ejemplo, son paralelos, tienen que ser así. 2 veces Y1, 2 veces Y2, 2 veces Z2. 2 veces Z1, perdón. Y sabemos por propiedad de los determinantes que si una fila es linealmente dependiente con la otra, el determinante vale 0. Conclusión, si dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales, y entonces dos filas del determinante van a ser linealmente dependientes, y entonces el resultado va a ser el vector nulo. Acuérdense que es simbólico esto. Conclusión, si dos vectores son paralelos, el producto vectorial da 0. Y si da 0 es porque sus filas son linealmente dependientes, y con esto de vuelta podemos verificar lo que sabíamos ya, que las componentes homólogas van a ser proporcionales. Pero esto es lo más importante de todo. Si A es paralelo a B, el producto vectorial es igual al vector nulo. No es igual a 0, es igual al vector nulo. 0 es un número, vector nulo es un vector. Ejemplo, dice que tengo el vector A y tengo que hallar el vector B para que sean paralelos. Bueno, es muy fácil. Tiene que darme el doble de la de abajo. Ven que acá la componente es X, una es el doble de la otra, la Y, una es el doble de la otra. Acá también tiene que ser Z igual a 8. Bien, pero por ejemplo, si fueran números más difíciles, vamos a suponer que A sea 1,528 y B, a ver, vale 4,5, 6, ¿y cuánto tiene que valer Z? Para que sean paralelos. Entonces 1,5 sobre 4,5, en principio tiene que cumplirse, tiene que ser igual a 2 sobre 6, tiene que ser igual a 8 sobre Z. ¿Cuánto tiene que valer Z? Lo pueden hacer fácilmente tomando esto, o esto con esto, y entonces queda que 2Z tiene que ser igual a 6 por 8. O sea, Z, 6 por 8 sobre 2, o sea, 24. Siempre en la segunda el triple de la primera, y así analíticamente. Ay, me falta poco, chiquis. ¿Estamos o no? Entonces, Sí. el producto vectorial, básicamente, ¿para qué me sirve? Bueno, para hallar el área del paralelogramo y para verificar si dos vectores son paralelos. Vamos al producto mixto, el último. Esto más cortito. Se llama producto mixto de tres vectores al escalar, o sea que también da de resultado un número,
¿Qué se obtiene de multiplicar? A por, en forma escalar, el resultado del producto vectorial entre B y C. O sea, producto mixto de 3 vectores es el resultado de hacer A producto escalar, el resultado de B producto escalar C. El resultado digo porque estoy diciendo el paréntesis. ¿Cómo se calcula en coordenadas? A ver, sean A, B y C en función de sus coordenadas. Primero, recordando que tengo que hacer A producto escalar B por C. Hago primero el producto vectorial entre B y C. ¿A qué es igual el producto vectorial entre B y C? A este determinante simbólico, que si lo desarrollamos por los elementos de la primera fila, que era uno de los pasos que habíamos usado, va a ser igual a I por el determinante que queda, menos J por el determinante que queda, más K por el determinante de lo que queda, sacando esa fila y esa columna. Esto ya debería ser pan comido para ustedes. Ahora bien, ¿cómo se hacía el producto escalar entre dos vectores? Yo ahora voy a hacer producto escalar esto. ¿Cómo se hacía en función de sus componentes el producto escalar de dos vectores? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. ¿Sí o no? Uy, otra vez estoy sola. A, producto escalar B, era x1 por x2, más y1 por y2, más z1 por z2. ¿Sí o no? Así que si ahora tengo que hacer A por B producto vectorial C, voy a hacer primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. O sea, primera de A por primera componente de B producto vectorial C, más segunda de A y 1 por segunda componente de B producto vectorial C, que como es negativo va a quedar más por menos menos, más tercera de A, Z1, por tercera de A producto vectorial C, de B producto vectorial C, que es esto. Y esto, volviendo a lo que vimos antes, también puede pensarse como un determinante, esta vez verdadero, porque me va a dar un número. Estos resultados pueden ser son iguales al cálculo del determinante formado por x1 y 1 z1, x2 y 2 z2, x3 y 3 z3. Piensen que si ustedes tienen que desarrollar esto por los elementos de una fila, van a ser x1 por el determinante de lo que queda, que es esto, menos y1 por el determinante de lo que queda suprimiendo fila y columna, o sea, x2 z2, x3 z3, más z1 por el determinante de lo que queda, x2 y 2, x3 z3. ¿Estamos? Entonces, conclusión, el producto mixto, que está definido así, se puede calcular mediante este determinante, o sea, el formado por las componentes de los tres vectores que intervienen en ese orden. Vamos a ver si se puede o no se puede cambiar. Bien, y entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Teniendo en cuenta que la expresión A por B producto vectorial C carece de sentido. Me paro ahí. ¿Por qué carece de sentido? Carecer es no tener sentido. Teniendo en cuenta que la expresión A por B producto vectorial C no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Puede ser porque es asociativa. ¿Cómo? Porque no daría un escalar. Porque ni siquiera se podría, porque sí, nos daría un escalar, esa es la respuesta. Porque esto sería un escalar. Y un escalar producto un vector
No se puede. Por eso no tiene sentido. Porque hacer primero el producto escalar de A por B me da un escalar. No se puede multiplicar un escalar vectorialmente con un vector, porque el producto vectorial es entre vectores. ¿Está? Por eso quiere decir, dice carece, que quiere decir no tiene. Entonces, teniendo en cuenta que si yo corro el paréntesis, esto no tiene sentido, podemos omitir el paréntesis y escribir directamente así. Porque esto no queda otra que resolver primero esto. ¿Se entiende o no? No tiene sentido escribir con el paréntesis acá. Por lo tanto, si yo escribo sin paréntesis, no queda otra que resolver primero el producto vectorial. Además, si nosotros cambiamos y hacemos primero el producto vectorial de A por B y luego escalar el de C, según lo que vimos antes, del mismo modo se calcularía con el mismo determinante. Por lo tanto, daría lo mismo hacer A producto vectorial B por C que hacer A producto vectorial B y luego escalar C. Por lo cual no tiene sentido gastarnos en escribir ni así, directamente lo ponemos de esta manera. Cuando vemos así, sabemos que es el producto mixto de entre A, B y C. ¿Qué puede ser? El producto escalar de A por el resultado de B producto vectorial C, o el producto vectorial de A por B multiplicado escalarmente por C. Resultado final en ambos casos, un escalar, que se obtiene con este determinante formado por las tres componentes de los tres vectores que participan en ese producto mixto. ¿Estamos? Entonces yo acá les pregunto en el examen, ¿por qué no tiene sentido esto? ¿Por qué carece de sentido? Y la respuesta es lo que me dijo el chico, el compañero. Esto es un escalar y un escalar no se puede multiplicar en forma vectorial por un vector. ¿Y por qué se puede omitir el paréntesis? Y porque claramente, como dijimos, no se puede hacer primero no queda otra que hacer primero el producto vectorial. ¿Y por qué puedo permutar? Porque según lo que demostramos, se va a calcular de la misma manera, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Paciencia, queda un puntito cortito y terminamos. ¿Están ahí? Me siento sola. Sí, profe. Sí, profe, no. Sí, profe. Profe, Muy triste estar de este lado hablando como una tarada sola. ¿Eh? Espero que estén ahí. No les voy a pedir que pongan las cámaras porque igual no los veo, porque veo la cámara, mi pantalla, para poder escribir. ¿Cómo se interpreta geométricamente el producto mixto? O sea, ¿qué significa geométricamente el producto mixto? ¿Recuerdan hasta acá que qué? El producto escalar me daba igual al producto del módulo de un vector por la proyección del otro sobre este. El producto vectorial, el módulo del producto vectorial me daba igual al área del paralelogramo formado por los dos vectores. Ahora voy a ver a qué me da igual geométricamente el producto mixto. Primero, si hago el producto vectorial de A por B, recordando que A por B producto vectorial C es igual a A producto, en este caso, ¿sí? Lo voy a hacer así, voy a demostrar con esta forma. Al A producto vectorial B lo voy a llamar P. A producto vectorial B me da un vector P perpendicular al plano que forman A y B, por definición de producto vectorial, cuyo módulo es igual al área del paralelogramo formado por A y B. ¿Se entiende hasta ahí? A producto vectorial B me da un vector perpendicular a ellos, cuyo módulo es
igual al área del paralelogramo formado por A y B. ¿Por qué no escribe esto? Pero che, qué atrevido. Al área del paralelogramo formado por A y B. O sea, al área esta sombreada acá. ¿Estamos? Ahora bien, cuando yo hago el producto vector escalar por C, ¿qué me da? Piensen lo siguiente. Cuando yo tengo los tres vectores en el espacio, si trazo las paralelas a cada una de a cada uno de esos vectores por los extremos de los otros, como ya son tres vectores, se arma este cuerpo que tiene en la base A y B y en el techo también A y B. Tiene esta otra cara formada por B y C y su paralela. Tiene esta cara formada por A y C y su paralela. Ese cuerpo se llama paralelepípedo. Así se llaman los cuerpos que tienen tres pares de caras paralelas, como las cajas de zapatos, por ejemplo. Las cajas de zapatos son paralelepípedos perpendiculares rectos. Este es un paralelepípedo general porque no tiene ángulos rectos acá, ¿sí? No hace falta que sean ángulos rectos para que sea un paralelepípedo. Entonces, paralelepípedo es un cuerpo geométrico que tiene tres pares de caras paralelas. Bien, les decía entonces que con A, B y C forma un paralelepípedo. Acá tengo el vector P, que es el resultado de producto vectorial de A con B. Si ahora multiplico escalarmente P, que es A producto vectorial B, con C, y hallo su módulo, ¿a qué es igual P por C escalarmente? Es igual al módulo de P por el módulo de C por el coseno del ángulo que forman. Acá C con P forman un ángulo que lo voy a llamar gamma. Que si yo proyecto esto perpendicularmente, si proyecto el vector C sobre P perpendicularmente, me va a dar esta medida, que es ¿quién? Es la altura del paralelepípedo. Si yo proyecto, acá no lo muestro así para que no se confunda con el lado, ¿sí? Pero si yo proyecto C sobre P, esta medida que me da aquí es H, ya me cansé, la proyección de C sobre P es la altura del paralelepípedo. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a mi mano? Es la altura del paralelepípedo. La cuestión es que el módulo, estoy hablando tan lento que nos perdemos en la demostración. Vamos de vuelta. P tiene por módulo el área del paralelogramo. Si yo ahora hago el producto escalar de P por C, ¿a qué me va a dar igual? Al módulo de P por el módulo de C por el coseno del ángulo comprendido, que por definición de coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, si yo veo acá, sí, miren, acá está el vector C, acá está el vector P, bajo perpendicularmente, y si acá queda la proyección de C sobre P, forman este ángulo, gamma. ¿A qué es igual el coseno de gamma? A esta medida, proyección de C sobre P, que yo llamé H, sobre módulo de C. Con lo cual H es igual a módulo de C por el coseno de gamma. Volviendo aquí, módulo del producto mixto va a ser igual al módulo de P por C, va a ser igual al módulo de P por el módulo de C por el coseno de gamma. Pero el módulo de C por el coseno de gamma es igual a H. Y P
es el área de la base. Es el área del paralelogramo. Y en cualquier cuerpo geométrico, si ustedes multiplican el área de la base por la altura, ¿qué les da? Área de la base por la altura. El volumen. Exactamente. En cualquier cuerpo geométrico, si ustedes multiplican área de la base por la altura, les da el volumen del cuerpo que están calculando. Por lo tanto, la expresión, la interpretación geométrica del producto mixto es el volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores que se multiplican. ¿Estamos? ¿Cómo se interpreta geométricamente o qué es geométricamente o qué representa geométricamente el producto mixto? Es un número que coincide con el volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores. Consecuencia, si me da 0, ¿qué puede suceder? Si el producto mixto me da 0, ¿qué puede suceder? O que uno de los vectores sea 0, o que los 3 vectores estén ¿dónde? ¿En el mismo plano? En el mismo plano, con lo cual si están en el mismo plano, esta h va a ser 0. Si están los 3 vectores en el mismo plano, el volumen del paralelepípedo que forman va a ser 0, porque no va a pasar de ser un pedazo de una porción del plano. No va a tener volumen. Consecuencia, para que 3 vectores no nulos sean coplanares, su producto mixto debe ser 0. O sea, si A, B y C son coplanares, entonces el producto mixto de A, B y C es igual a 0. Entonces, pero acá tendremos que aclarar, siendo A distinto del vector nulo, B distinto del vector nulo, y C distinto del vector nulo. O sea, si tengo 3 vectores no nulos, si son coplanares, entonces el producto mixto es igual a 0. Pero además, si el producto mixto me da 0, son coplanares, o sea, vale lo mismo. Yo tengo 3 vectores coplanares, sé que el producto mixto da 0. Pero si tengo 3 vectores y el producto mixto me da 0, y son distintos de 0 obviamente, entonces son coplanares. Wow. Saquen fotos porque salimos y terminamos. Listo, les cuento que desde antes de ayer, que a la noche que estoy mareada, hice un movimiento mal en yoga y quedé mareada permanentemente, por eso estoy medio acelerada también, porque no estoy bien de salud. ¿Estamos ahí, muchachos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien, no sé dónde me fui acá con la cosa esta. Ahí está. Ay, qué feo me vea. Bien, ¿listo? ¿Terminamos por hoy? ¿Qué dicen en el chat? Chicos, sacacorchos. Ay, mi vida.